Estamos con la segunda parte del tema de cómo elegir mi primer osciloscopio. Hago la acotación en esta oportunidad que es un osciloscopio. Nos estamos refiriendo a un osciloscopio digital, ¿sí? Esta segunda característica, segunda especificación técnica es el sample rate, como le había dicho. Aquí más o menos tenemos un esquema de qué es lo que sucede con la parte del sample rate. Lo más importante aquí son las muestras que va a tomar el osciloscopio para poder digitalizar esta señal analógica que está en la entrada y poder obtener lo más cercano a lo que tenemos a la entrada, ¿sí? Y que el osciloscopio no nos mienta. El sample rate lo vamos a conseguir en el mercado con este nombre en inglés, sample rate, que sería la tasa del muestreo o frecuencia de muestreo. O sea, de estas tres formas lo vamos a conseguir, más que todo la más utilizada, con la que mayormente nos vamos a conseguir es con la denominación de sample rate, ¿sí? Para un osciloscopio digital. Estamos hablando de un osciloscopio digital porque ya un osciloscopio analógico ya no cabe en esta realidad. Seguimos. Para saber qué es el sample rate, debemos saber ante todo qué es el teorema de Naisky. El teorema de Naisky es la base de la tasa de muestreo, ¿sí? Del sample rate. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Naisky? Nos indica que para que una señal pueda ser reconstruida completamente a la salida, ¿okay?, de un sistema u osciloscopio, debe cumplir con lo siguiente: la frecuencia de muestreo del sistema debe ser mayor, por lo menos 2 veces mayor que la frecuencia de la señal de entrada al sistema. ¿Okay? Esta frecuencia que está aquí, F sub S, es la frecuencia de muestreo, y la frecuencia F sub M es la frecuencia máxima de la señal de entrada. ¿Okay? Como estamos hablando del osciloscopio, F sub M en este caso sería el ancho de banda del osciloscopio. ¿Okay? Entonces la frecuencia de muestreo del osciloscopio debe ser mayor a 2 veces el ancho de banda del osciloscopio, ¿sí? Esta es la condición que se debe cumplir, como lo dice Naisky, para no perder, para obtener una señal a la salida, o sea, en la pantalla, en la retícula de nuestro osciloscopio, una señal lo más cercano a lo que estamos captando en la entrada, ¿sí? Aquí se produce un procesamiento. Esta sería la parte del osciloscopio, y la primera parte de la digitalización es tomar las muestras que es el sample. Sample en inglés es muestra, en español es muestra. Entonces esas muestras tienen que cumplir con esta condición, ¿sí? La toma de las muestras. Continuamos. El teorema de muestreo de Naisky establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal para evitar distorsión y pérdida. Muy importante, para evitar pérdida. ¿Qué es lo que pasa? Si la frecuencia de muestreo es menor, entonces las muestras que se van a tomar de esa señal que está entrando al osciloscopio, esa señal que necesitamos saber cuál es, qué es, para poderla estudiar, no va a salir no vamos a obtener a la salida esa señal distorsionada. ¿Por qué? Porque se va a perder información, ¿sí? Porque la información está en esa señal que estamos capturando o recogiendo con nuestro osciloscopio en la entrada. Entonces es importante que las muestras, el proceso de la toma de las muestras sea muy rápido, sea más rápido que la misma señal. No sé si, espero que me comprendan eso. Para que no se pierda información, para que no tengamos pérdida de información. Continuamos. ¿Para qué se usa? Se utiliza para convertir señal analógica a digital. Esta es la parte más importante. Ya esta parte, ya esto que se utiliza para seleccionar filtros, y ya de la parte de telecomunicaciones. Y se utiliza para modificar la frecuencia de muestreo en función del procesamiento de señales digitales. También cumple esto para el osciloscopio. Estas dos. ¿Cómo funciona? Ya lo había dicho. Si la frecuencia de muestreo es mayor que la frecuencia a evaluar, se puede reconstruir la señal original sin pérdida de información. Acuérdense que todo esto es porque estamos utilizando un equipo digital, y entonces se necesita digitalizar esa señal que está en la entrada del osciloscopio, que es una señal analógica. Todas las señales que vamos a captar con el osciloscopio son analógicas.
Si la frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia de evaluar, se produce distorsión y pérdida de información a la salida, que es algo que no queremos, ¿sí? Queremos que a la salida podamos ver una señal en la pantalla del osciloscopio lo más cercano o totalmente íntegra y lo más cercano a la señal que estamos estudiando o captando en la entrada del osciloscopio. Importancia: como el osciloscopio de equipo digital y las señales a la entrada del osciloscopio son analógicas, ya se lo había dicho, estas deben ser digitalizadas. Y la primera etapa de este proceso de digitalización se llama el muestreo, ¿sí? Muestreo son tomas de muestra. El osciloscopio va a hacer tomas de muestra de pedacitos de esa señal que estamos captando en la entrada. Pedacitos de esa señal. Esa señal luego es cuantificada. Ya esta parte de la cuantificación ya no nos compete ahorita porque no vamos a enredar más, vamos quedando con la parte de muestreo, pero se lo voy a nombrar. Es un proceso que lleva para poder digitalizar esa señal. Después del muestreo viene la cuantificación, ¿sí? Que es darle valores de voltaje a cada pedacito que tomé de esa señal. Ahorita lo voy a explicar lo de los pedacitos. Después que se cuantifica, se discretiza. ¿Qué es lo que pasa? Ese numerito, que es un valor de nivel de voltaje, se convierte en bits, no, en ceros y unos, y ahí ya queda digitalizada. Esa es la parte de discretización. Seguimos. ¿Qué es el sample array? El sample array, ya estamos ahora en la parte del sample array, porque si entendimos ya lo que es la parte de la muestra, entonces es el número de muestras, la cantidad de muestras que muestra tomada de una señal por segundo. Se mide en hercios o muestras por segundo, sample por segundo, muestras por segundo. Ejemplo, bueno, aquí se coloca un ejemplo de una unidad de por lo menos 1 gigahertz, un giga sample por segundo, se puede interpretar así, o así como 1 gigahertz o 1 giga sample por segundo, ¿ok? Como el segundo es la unidad del hertz, ¿sí? de fenómenos por segundo, entonces el fenómeno aquí sería el sample, la muestra. Ok, seguimos. ¿Cómo funciona? Un convertidor de analógico a digital, ADC, toma muestra de una señal analógica en punto específico en el tiempo. La muestra representa la amplitud de la señal. Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más detalle de la forma de onda se captura. ¿Estamos claros en esta? Cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más se acercará la señal de salida a la señal analógica en la entrada o señal original. Ya esto lo había nombrado. Seguimos. Aquí tenemos, esta sería nuestra señal original que estamos captando con el osciloscopio en la entrada, y esta sería una señal para tomar las muestras, ¿sí? Entonces esta señal va a afectar a esta, pero la frecuencia de esta señal es 2 veces mayor a la frecuencia de nuestra señal analógica en la entrada, y vamos a tener pedacitos de esta señal, un pedacito aquí, otro aquí, ¿ves? Entonces podemos decir, no, mira, se está perdiendo información porque le falta este pedazo, a esta señal le falta este pedazo, ¿eh? Pues esta es la señal que vamos a tratar. Estas son muestras, estos son las muestras. Esta señal que está acá son las muestras, y esta es la señal que vamos a tratar, porque después cada uno de estos pedacitos tiene niveles de voltaje, ¿sí? Y estos niveles de voltaje, ya esa es la parte de cuantificación, se cuantifica, y después de esos valores de voltaje se van a digitalizar, que es la parte de discretización. Vamos a ver si lo pueden ver un poquito mejor aquí. Ok, esta es la señal en la entrada, y esta es mi señal muestreadora, ¿no? Esta es la que va a hacer las tomas de muestras. Esto es como un trompo que va tomando muestras. Esa es la parte de multiplexación. Estos son términos ya de telecomunicaciones. Entonces se van tomando las muestras y van quedando aquí abajo los pedacitos que tomó. Pero hay espacios vacíos que es como que si se estuviera perdiendo información. Pero no, realmente no se pierde información por el teorema de Naisky. El teorema de Naisky me garantiza que yo no voy a perder información. Pero hay que cumplir con ese teorema. Tiene que estar 2 veces por encima, ¿sí? Seguimos. Conclusión. El sample rate de mi osciloscopio para el área automotriz debe ser al menos 2 veces mayor al ancho de banda del osciloscopio. Ya se lo había dicho. Se recomienda una tasa de muestreo de 4 a 5 veces el ancho de banda. Esta es la recomendación. Pero como las señales de osciloscopio son muy pequeñas, ya esto queda como muy sobrado, con el ancho de banda. Ok. Gracias.